Bueno, para los que no lo conocen, Martín Ramos es un gran amigo para mí. Eh, Nos conocemos a través de redes hace un par de años. Ya dentro de poco vamos a desvirtualizar y nos vamos a conocer personalmente. Bueno, los dos somos atletas de Ivonne y bueno, creo que vamos a compartir tarima en el 2027. Él como persona, como profesional, es preparador de culturismo natural y también de powerlifting. Creo y considero que es uno de los mejores preparadores de powerlifting de Argentina. Eh, Creo que está más que evidente en los resultados que tiene. Y bueno, nada, para los que no lo conocen, que lo sigan, porque la verdad que lo que hace es muy, muy bueno y tiene muchísimos conocimientos. No se queda atrás, creo que igual que nosotros tres, es curioso, estudia, lee, siempre está tratando de mejorar en su rol como profesional y como preparador. Así que, bueno, le cedo la palabra a él. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Adri, por las palabras y gracias, chicos, por la invitación, que para mí es un auténtico honor estar con ustedes, que para mí, sinceramente, son de los mejores preparadores que tiene la Argentina. Adri, principalmente, lo admiro muchísimo, lo quiero como si fuera mi hermano y, bueno, gracias a Ivonne también, que hemos establecido una relación de familia, yo siempre se lo digo, tanto a Adri como a Ivonne. Es una locura lo que se puede lograr con un equipo, así que la verdad que muy contento de estar acá. Bueno, hermano, un gustazo para nosotros, re contentos ahí de que estés como invitado. Tenemos ganas de invitar muchísimas personas y bueno, sos una de las primeras personas que saltó ahí para, para eso, para tener de invitado. Y habíamos preparado una temática para charlar un poco, que, digamos, aprovechando que estuviste con la preparación de Walter, ¿sí? Que fue muy bien. Y queríamos justamente aprovechar un poco a hablar de eso y vamos a tener un poquito de nostalgia en este episodio porque la temática con la que vamos a hablar es cuáles fueron como los aprendizajes más valiosos en lo que es culturismo eh, para lo que son las primeras preparaciones que tuvimos, de cosas que nos dimos cuenta capaz que después como que esto se podría haber hecho un poquito mejor, o me doy cuenta que esto no es exactamente como pensaba desde un inicio y una vez ya lo llevé a la práctica, ahora me doy más cuenta y lo voy a aplicar mejor en futuras preparaciones, ya sea con la misma persona, porque todo eso son datos que nos sirven para futuras preparaciones, el cómo fue respondiendo, como también el cómo podemos tomar esos datos y aplicarlos a distintas personas, básicamente. Entonces, queremos hablar de eso, como los aprendizajes más significativos de las primeras preparaciones de los atletas. Martín, igual vos tenés porque además vos también tenés la experiencia de eso, ¿no? Nos contaba recién que competiste varios años, ¿no? Sí, fueron unos 4 o 5 años aproximadamente y de hecho, no me acuerdo si en el primer año competí unas 2 veces en el primer año o en el segundo año y bueno, tuve varios errores también, me llevé solo. Después conocí a Ivonne en 2016, 2017, cuando estaba en primero de carrera. Y ahí la última preparación fue básicamente con los videos de él, con los videos que subía Ajá, en Escobas, tremendo. con Bas Van Science. Y bueno, las primeras fueron que corté el agua, corté la sal. Otras que fueron definiciones muy cortitas, que si bien no tenía que definir mucho en ese momento, pero Sí. bueno, hoy obviamente que no lo haría así. Así que todos esos errores, obviamente que no los apliqué, pero sí que los tuve y aprendí también mucho de ellos. De una, de una. Pero bueno, podemos hablar un poquito de eso. Igual yo después en el podcast me quiero desviar un poquito de esa temática porque tengo ganas de preguntarte, hay algo que me genera mucha curiosidad y es los conocimientos que tenés bastante en lo que es powerlifting, ¿qué sacas del power y lo llevas un poquito más al culturismo? Eso me interesa, pero un montonazo, me parece muy clave y creo que yo soy de la cabeza de que vos al estar en una disciplina podés sacar herramientas de otras Ah, disciplinas, no hace falta totalmente. que te quedes en un círculo extremadamente cerrado, podés pensar un poquito más afuera de la caja y agarrar herramientas que te sirvan para determinados contextos, entonces eso me parece clave, pero lo vamos a hablar después.
Pero bueno, podemos arrancar un poco con eso, básicamente. Yo creo que uno de los aprendizajes más clave que seguramente todos tuvimos en algún momento es que siempre queda algo por perder, ¿o no? Siempre queda algún kilito por rascar, por lo menos lo que son las primeras competiciones, ya sea porque no aguantó la psiquis, ¿sí? O porque no tenías la cantidad de masa muscular suficiente como para realmente llegar a eh, conseguir un físico muy definido y también muy musculado, o por otras razones, ya sea porque, por ejemplo, a nivel metabólico capaz no te encontrabas en un gran punto, ya por el punto inicial, partiendo, por ejemplo, en una preparación ya con bajitas calorías y poco margen de maniobra, por la razón que sea. Yo creo que ese es uno de los aprendizajes que cuando te empezás a meter en lo que es el culturismo, y aspirás también a que en algún momento tu equipo tenga ese estándar físico de élite, ese fue uno de los primeros tropezones que me di. Y es que siempre en las primeras veces algún kilito te queda por perder. A mí me pasó mucho con las primeras personas que preparé en 2023. Preparé 3 colombianos, los 3 tuvieron que hacer, con los 3 tuve el mismo aprendizaje encima, porque los 3 tuvieron que hacer una preparación muy agresiva. Más de lo que, o sea, nos pasamos, ¿entendés? De agresivo. Porque no les quedaba otra, porque el punto de partida a nivel de porcentaje de graso no estaba tan bien posicionado el físico, ¿sí? En las 3 personas. Entonces pecamos de ser agresivos de más, porque si no, no llegábamos directamente, no llegábamos. Y al final nos dimos cuenta, las personas perdiendo más o menos unos 15 kilos de media, entonces es bastante, y faltaba todavía, faltaban semanas en déficit realmente, ¿sí? Obviamente si seguíamos perdiendo incluso al mismo ritmo más semanas, te estoy hablando de, no sé, no tan lejos del final de la preparación, capaz que 1 kilo de pérdida de peso, con atletas con un peso moderado. Estamos hablando de sujetos de 70, 80 kilos, ¿sí? O sea, superando ese umbral del 1% de pérdida de peso semanal, que es bastante más fuerte de lo que querríamos cerca del final de una preparación. Y aún así eso, no terminaron de rayar todo lo que nos hubiera gustado. ¿Salieron bien? Sí, salieron bien, salieron con una buena condición para hacer una primera vez, bien. Pero siempre hay algo que te queda por perder. Y bueno, quiero que hablen un poquito de eso, a ver qué piensan. Por ejemplo, vos Martín, ¿cómo fue tu experiencia ahí? A mí con Walter arrancamos en abril, marzo, más o menos con la definición. Ah, bien. Y me pasó algo muy loco que el último mes, que bueno, Adri lo sabe porque lo hablamos también, ya el último mes estaba para competir, que de hecho las últimas 4 semanas estaba mucho mejor o bueno, no sé si mucho mejor, pero estaba mejor Ujú. que en el torneo. Pasaron cosas ahí que tuvimos que hacer una descarga de carbohidratos, de hecho no pude hacer la puesta a punto y quizás lo que hubiera hecho también, ahora lo pienso, es cargar un poco más en esas últimas 4 semanas, Ujú. porque de hecho descargué un poquito más. Entonces, quizás pensándolo, ahora hubiera cargado un poco más los carbohidratos. Porque bueno, pasaron cosas ahí que siempre hay cosas externas. Lo que hablaste, Mati, del powerlifting, yo me llevo mucho las estrategias emergentes que da el power de la programación, tanto de la Ujú. dieta como de la fuerza. Y es que no sabes exactamente qué va a pasar de acá a 2 semanas. Por ahí planificas 4 semanas, 5 semanas, lo tenés en mente, pero muchas veces hay cosas externas que te condicionan la preparación. Vale. Y lo que aprendí también es, obviamente uno se encariña mucho con los atletas y tiene, o quizás en nosotros nos pasa, que, que nos encariñamos un montón y siempre hablamos constantemente, pero hay cosas que a veces no se cuentan. Ujú. Entonces ahí está también la didáctica y la pedagogía de, che, ¿te estás salteando la dieta o qué está pasando, no? Sí. Pero no decirlo tan directo, sino somos un equipo, ¿no? Y hay alguna comida que no se esté cumpliendo realmente,
Entonces es como mucho más didáctico decirlo. Y bueno, definitivamente no se estaban cumpliendo todas las comidas. Habían algunas comidas libres por ahí que no me querían decir, no sé si por miedo o no. Sí. Pero bueno, si no me hubiera dicho eso, yo creo que es muy delgada la línea entre estar aguado y, y descargado. Entonces ahí se pueden tomar otras riendas, ¿no? Sí. Y por eso también es muy importante la comunicación. Así que la puesta a punto no pudimos hacerla y tuvimos que quitar toda el agua del exterior de la célula y llegar un poco más descargado. Ujú. Pero bueno, quedamos tercero y yo creo que si no hubiera pasado eso, no se hubiera motivado tanto. Ahora está muy motivado y mucho más enfocado. Así que yo creo que también fue una bendición. Es importante, esto es algo, una reflexión personal que he tenido de estos temas, de cuando a veces se cometen errores en preparaciones, más que nada aplicado a personas que compiten por primera vez. Es importante que te quede alguna espinita por sacarte en el futuro. Porque si ya lograste todo, ya está, es como primer año, ya me retiro. No te queda nada, Era, no te queda ninguna razón por volver a la tarima. Nada, nada que se te ocurra. Creo que esas cosas también le dan más significado. En el momento pueden doler un poquito, generar algo de frustración, pero a largo plazo le dan mucho significado a la vuelta, ¿no? Al decir, aprendí, estoy más maduro como atleta, tengo más mentalidad. Personalmente me gusta mucho eso. Eh, pero no, muy buena experiencia y también me hace resaltar la importancia de que muchas veces hay ciertos estancamientos, podemos llegar a decirle, o falla en tener el progreso objetivo, digamos, se produce a veces por falta de adherencia, más que porque el plan como tal le falta algo, ¿viste? Y a veces esa adherencia, justamente mal comunicada por la razón que sea, que también me ha pasado, ¿sí? Es como que a las personas que fallan en el momento les da culpa y les da miedo y tienen un ojo externo, como que se sienten juzgados sin siquiera haberlo comunicado y, o sea, porque después muchas veces lo que terminan recibiendo los atletas, porque del otro lado vos tenés como esa comprensión de, che, este chabón se siente mal por lo que hizo. Entonces lo que menos vas a hacer vos es decirle, loco, sos un pelotudo, ¿entendés? Es lo que menos vas a hacer. Probablemente lo acompañes y le digas, bueno, está, cometiste un error, loco, pero vamos para adelante, ¿entendés? Tenemos que cambiar las cosas, básicamente, tenemos que modificarlo porque hay que llegar, no hay plan B, ¿entendés? Y el plan A es llegar. Así que bueno, eso sí pasa mucho. Eh, por ejemplo, en uno de mis primeros atletas, me acuerdo que tuvo un problema de adherencia en donde en cuestión de un par de días se subió 3 4 kilos y estábamos llegando al peso de competencia y le quedaban 2 semanas para competir. Bueno, tuvo un atracón, básicamente, que es algo que no se cuenta mucho, pero lo voy a decir. Es algo a lo que no, podés estar vulnerable, ¿bien? O sea, es algo que el hecho de estar en déficit energético durante tanto tiempo con las consecuencias negativas que eso acarrea, simplemente estás más vulnerable a que te pueda llegar a pasar algo así. Y tuvimos que aplicar un protocolo similar. Había que vaciarlo porque ya estás rebosado, loco, ¿entendés? Claro. Y bueno, a veces pasa así, justamente los estancamientos a veces se generan por esa falta de adherencia. Muchas veces es importante también comunicar no solo si hubo un problema de adherencia por la parte de la dieta, sino cuando estás a punto de tener algún problema por la parte de la dieta, ¿no? Esas sensaciones previas, lo que te llevan a construir ese momentum de me estoy por salir, ¿entendés? Esos momentos son críticos para tomar una decisión, cambiar un poquito el rumbo, bajar ese ruido, ¿sí? Mental y ya después volver a encaminar un poquito mejor, básicamente. Entonces, bueno, eso pasa. ¿Qué pensás, Al- Adri, ahí? Algo, justo iba a comentar algo. Algo que yo siempre les digo a mis atletas es que cuando está por pasar algo, o sea, que me lo cuenten en el momento, o sea, que no Ujú. esperen una semana, 2 semanas a terminar estresados y terminar saliéndote de la dieta o sin cumplir con algo, porque al final después ¿qué pasa? No te terminan contando por culpa o por miedo, como lo hablábamos recién, y vos estás en un momento donde decís, che, viene ejecutando al 100%, pero el peso está subiendo o no está bajando. O sea, ¿qué es lo que pasa?
donde tomás una decisión, decís, bueno, esta sería la decisión que tomo. Al final terminás tomando esa decisión y le terminás generando un estrés más grande porque bajaste la comida o le subiste pasos y al final había que acomodar una cosa por otro lado. Sí. Entonces siempre les digo, no tarden 2 semanas en decírmelo, o sea, no esperen a explotar de estrés para decírmelo. Entonces trato de que tengan esa confianza y si pasa, pasa, o sea, somos humanos, no podemos equivocar. Ujú. Al final, a lo último de la preparación, estamos peleando contra el cuerpo piensa que está por morirse por la cantidad, por la poca cantidad de grasa que tiene y te impulsa a comer más. Entonces, bueno, es a veces entendible que a nivel hormonal y psicológico pasan estas cosas. Más eh, cuando por ahí, a ver, cuando yo a veces hablo de tener una mentalidad de atleta, a eso me refiero, es que tenés que saber que dentro de la preparación te van a pasar estas cosas y vos tenés que estar preparado para cuando llegue ese momento decir, che, bueno, me está por pasar, o sea, lo registro, ¿qué hago? Entonces, se lo comentan al preparador y ahí entre los dos van a tomar la mejor decisión, o sea, van a tomar la decisión que le permita adherirse más al plan o bueno, la decisión que tengan que tomar. O quizás en ese momento se plantea un refit o un jet break, o sea, algún tipo de estrategia. Pero creo que la comunicación y la sinceridad es lo más importante, sobre todo lo último de la preparación. O Mm. sea, no tener miedo a decir las cosas. Incluso hace poco me pasó que, bueno, también una experiencia con respecto a esto. Estoy llevando un chico y una persona que venía comiendo mucha proteína, casi nada de carbohidratos. Entonces, bueno, empecé a hacer como una bajada de proteínas, empecé a subir carbohidratos de a poco y claro, no respondía. Digo, bueno, qué raro. Entonces le pregunto, ¿estás haciendo las cosas al 100%? ¿Cómo venís con eso? No, vengo bien, sin saltarme la dieta, ejecutando al 100%. Y bueno, después me terminó diciendo que, che, post revisión yo por ahí hago tal cosa, me como un alfajor o esto. Entonces, como, bueno, al final no es al 100%. Eh, y yo quizás bajaba calorías y no era una decisión que por ahí tenía que tomar. Entonces, bueno, le dije, cuando pasen estas cosas, séme 100% sincero, no pasa nada, ¿querés hacer una comida libre? La pactamos entre los dos, yo la tengo en cuenta y a partir de ahí seguimos adelante. Pero la sinceridad creo que es la mayor conexión entre el atleta y el preparador para que el protocolo saque adelante. ¿Vos, Hito? Coincido al 100%. Yo creo que ya a medida que van pasando los años y uno va ganando más experiencias, como que uno desde este lado ya se da cuenta. Cuando quizás al principio no, porque recién estás conociendo al atleta y decís, bueno, quizás hay que hacer algún ajuste, pero siento que llega un punto crítico donde ya te das cuenta si realmente el atleta lo está cumpliendo o no lo está cumpliendo. Ujú. Puede ser algún caso específico donde por algo específico del cuerpo del atleta no responda, pero generalmente a partir de cierto punto yo creo que el cuerpo debería responder y uno se da cuenta. Entonces, creo que generar ese vínculo de confianza previo a arrancar la preparación y demás es fundamental. Yo creo que hay veces como que hay dos, está como un poco dividida la cuestión si puedes tener como ese vínculo de amistad con el atleta o no. Hay entrenadores que dicen que quizás no, otros que dicen quizás sí. Yo desde mi punto de vista, siempre con los chicos que he preparado he tenido gran vínculo de amistad que lo sigo teniendo a día de hoy y siento que eso da el espacio también a que se puedan comunicar libremente y creo que los tres coincidimos sin perder el respeto y sin perder esa línea delgada, por así decirla. Y yendo, Mati, al punto de debate que habías dicho, yo algo que he aprendido es quizás manejar un poco mejor los tiempos y el ritmo de bajada y no hace falta llegar al 100% a la primer fecha de competencia si tenemos distintas competencias. Eso es Totalmente. algo que he aprendido y siento que este año quizás lo estoy manejando un poco mejor, siendo un poquito más conservador en ciertos momentos de la preparación, por así decirlo. Ese es el aprendizaje que más me llevé, además de saber que me tengo que seguir formando mucho más en ciertos puntos que son importantes, como la Peak Week y diversas cuestiones que como preparador hay que seguir formándose. Ujú. Eso Sí, más que nada. sí, totalmente. Y bueno, ahí más o menos como yo lo que voy a tratar de ir haciendo es ir captando como los mensajes de todos e ir sintetizando algunas cositas, ¿viste? Para las personas que van escuchando. Hay dos cosas ahí que me parecen bastante importantes, tipo de justamente si tuviéramos que ir apilando estos aprendizajes significativos.
que vamos teniendo de llevar atletas. Uno es que no no siempre la mejor decisión posible es comer menos y hacer más cardio. Perfecto. A veces puede ser contraproducente y dispara por otro lado. Y por más de que pienses que puede ser acelerar el proceso, por algún lado terminás regulando a la contraria, lo que te lleva básicamente a tener más fricción y progresar igual o menos, porque justamente tenés problemas de adherencia etaria. O sea, y el balance energético lo terminas moviendo. La aguja se termina moviendo de alguna forma. El cuerpo tiene forma de regular esas cosas. No significa que no se puedan controlar, pero a veces sí llega a un punto en donde es más complejo que solo hacer. Entonces los aspectos psicológicos tienen que ser tomados en cuenta también para la decisión que vamos tomando en el camino. Y a veces incluso uno termina negociando, ¿no? Un poquito el punto. Es decir, yo para esta persona tenía pensado que salga así más o menos. Y a veces lo tenés que negociar un poquito, flexibilizar un poquito esa ambición que uno tiene como preparador y que sea un poquito menos ambiciosa la meta de cómo termina saliendo a tarima él o la atleta, pero que es un punto mucho mejor comparado con si forzabas las cosas y terminas más atrás, básicamente, porque lo quemaste, básicamente. Entonces esas cosas son importantes. Que es difícil igual esto que estoy diciendo, porque en la práctica a veces te ves un poquito contra las cuerdas de decir, ok, ¿qué hacemos? ¿Qué necesita esta persona de mí? Y ahí es cuando empezás a hablar, básicamente, y te empezás a dar cuenta. ¿Qué necesita esta persona escuchar de mí? Necesita que le diga, no, loco, necesitas apretar, vamos para adelante, ¿entendés? No te me rindas, o necesita llevarlo un poquito más tranqui, ¿sí? A veces yo algo que trato de identificar es si la persona tiende a tener una personalidad un poco más obsesiva con el proceso, como que tienden a tener estos pensamientos de casi que la tengo que sufrir más para ganar más, que sabemos que es un deporte que está ligado a mucha incomodidad, pero este famoso no pain, no gain a veces está muy instaurado en los atletas y genera resultados peores. Esas son cosas que por ahí voy analizando. Eh, pero bueno, por ahí es muy delgada la línea entre, loco, vamos, te empujo un poquito, o no, necesito que relajes un poquitito y vas a sacar un resultado mejor. A veces esas decisiones son críticas ahí es donde la experiencia considero que es clave. Pero más que nada, la experiencia también utilizando la evidencia de, por ejemplo, medir riesgos con distintas cosas. Por ejemplo, bueno, ¿cómo están las conductas alimentarias de este chico o de esta chica? ¿Sí? Está empezando a tener muchas red flags por la parte de la comida. Y bueno, ese es uno de los indicadores que puedes considerar para decir, no, tenemos que ir un poquito más tranqui con respecto a cómo estás apretando. Entre diversas cosas. Pero es importante saber eso, que a veces la decisión que puedes llegar a tomar es aflojar un poquito y eso te puede terminar llevando a sacar un resultado mejor a tarima, con un físico más cargado, menos fatigado, menos estresado, con menor retención de líquido, porque es importante, o sea, un físico sumamente estresado puede salir algo aguado y no necesariamente porque le faltaron, porque le sobran carbohidratos, sino porque está quemado, está quemado básicamente, y se suele presentar encima como un físico aguado y descargado, o sea, hablando, ¿viste? Porque también suele ir de la mano con que le falta un poquito de comida. Entonces, pues se puede dar a veces ese look en tarima. Pero a veces se puede tomar la decisión de comer un poco más, hacer un poco menos de cardio y te lleva por un mejor camino. Pero bueno, suele ser eso, a veces un poquito complicado saber exactamente el momento en el cual tenés que empezar a pivotar, ¿no? Para empezar a bajar un poquito esos niveles de fatiga y, y demás. Eh, y después otra cosa, eso, que la comunicación es importantísima. Yo personalmente, con los atletas con los que mejores resultados tengo, son con las personas que realmente me comunican todo. Todo, ¿eh? O sea, es una cuestión de que mientras más datos, más información yo tenga,
que pueda analizar de por ahí la subjetividad del atleta, de cómo va vivenciando su preparación, es como que más voy sabiendo hasta dónde. Me da mucha claridad. Y también puede ser medido con datos numéricos, cuestionarios y demás, que también utilizamos muchísimo esa información. Gestionamos niveles de hambre, vemos cómo van ondulando, niveles de saciedad, percepción del esfuerzo en los entrenos, recuperación percibida, el rendimiento, justamente, que también nos da mucha información respecto a eso a veces, a para dónde ir por la parte de la alimentación. Entonces sí, la comunicación también es súper, súper clave. Y sí, bueno, eso principalmente. Sí, un poco ahí, Mati, lo que decías es que obviamente uno como preparador es 100% ambicioso, siempre va a querer que el atleta salga con el glúteo rayado. O sea, por más que sea menso o lo que sea, uno quiere que salga con el glúteo rayado. Más que hoy en día creo que se premia bastante la condición, Sí, así que uno va por ese lado. Pero bueno, al final un poco también tenés que adaptarte al atleta, sobre todo por ahí en atletas que compiten por primera vez, sí. y al final se terminan encontrando con que la preparación es un poco más dura de lo que creían. Y sí, es como decís vos, quizás a veces hay que priorizar el no estar tan estresado, o sea, no generar tanto cortisol dentro de la preparación para que no termine perjudicando los resultados. Y a veces, bueno, lamentablemente hay que dejar de apretar un poco, aplicar estas estrategias y decir, bueno, este evento llegamos de esta manera, el próximo año que compitamos, bueno, vamos a tener que mejorar tal y tal cosa. O sea, seguramente vamos a poder mejorarlo, el físico lo vamos a mejorar mucho más, vamos a llegar con mejor condición, pero ya tenés esta experiencia. Ya tu físico tocó este set point, la próxima competición vamos a ir un poquito más allá en cuanto a nivel de grasa y seguramente vas a salir con una condición mucho, mucho mejor. Y el estar ahí también como preparador, para que ellos no se frustren y entiendan, creo que es bastante fundamental, porque por ahí donde ven que la preparación se empieza a poner media ajustada y ellos empiezan a sufrir y quieren dejar, quizás se terminan llevando una mala experiencia y bueno, al final terminan dejando. Un poco es lo que pasó con Anita, que al final, bueno, vos y Panda hablaron y creo que la motivaron bastante para que siga compitiendo. Pero por ahí tenés un atleta que como primera vez compite en una federación, en este caso, y al final los jueces tenían a la hora de jugar un criterio, y claro, ella decía, ¿cómo puede ser que me hayan dejado última si estoy bien? O sea, había hecho las cosas bien. Entonces al final, si no lo entendés, te terminás frustrando y no querés competir más. Entonces, bueno, creo que el estar ahí como preparador y apoyar y explicar y decir qué fue lo que sucedió, al final termina por ahí motivando un poco más al atleta y sigue adelante. Mm. Y eso es justamente eso que me decís, también me lleva a pensar la importancia de, bueno, uno de los primeros palazos que yo me llevé como preparador es que desconocía cosas respecto a cómo se juzgan las competencias. Y eso por ahí me llevó a creer en resultados injustos, que capaz cuando lo ves mejor desde los ojos de los jueces, bueno, ahora estoy un poco más, estoy más metido básicamente en lo que es la federación, en cómo se juzga por dentro y demás, de repente te das cuenta que no es tan injusto, cuando realmente podés ser objetivo. Pasa que uno, a su atleta, siempre lo quiere ver ganador. Obvio, eso pasa. Y, Sí, 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 obvio. y sí pasa también que a veces el ojo de los jueces se puede llegar a sesgar. Pero por eso hay varios jueces en el panel. Y hay muchas veces en donde ellos están viendo cosas que vos no. Porque vos, ¿qué miras en la competencia? Mirás a tu atleta. No mirás mucho a los demás. Porque estás atento a qué hace. Los jueces, en cambio, ¿qué hacen? Miran a todos. Miran este, miran este, miran este. Este lo comparan con este y con este. Este lo comparan con este y con este. Y los mueven de lugar. Y ahora este lo comparo con este y con este. Entonces, eso te da mucha más... los que realmente tienen la mirada más objetiva son los jueces. Aprender de qué se pide en las competencias, cuál es el look deseado en una competencia, también es importante. Te ahorra muchas frustraciones, porque también vos se lo podés comunicar a la persona. Yo antes no podía, pero ahora, por ejemplo, me dicen, che, mirá, me gustaría competir en esta competencia. Y yo le digo, mirá, vos acá tenés pros y contras, ¿sí?
acá más o menos se pide esto. Entonces tenemos que apuntar más o menos a eso, a ese estándar físico. Acá más o menos se pide esto. Entonces reconocer el canon estético que se pide en cada federación también es algo que me parece importante para vos saber a dónde mandar a tu atleta. Que ojo, igual, ojo con esto, porque parece como que se está diciendo, como que el mensaje implícito es mandalo a donde gane. No, que le cueste. O sea, que también compita realmente y que se presente con personas que lo tenga difícil, ¿no? Pero igual tener esa información para, para saber, bueno, en dónde competir y cuándo también competir, porque si sabes que más o menos el estándar, ponerle que tu atleta está acá, y el estándar es este, bueno, yo el día de mañana, yo capaz de los atletas que presenté el año pasado, los llevo a España y quedan últimos, ¿entendés? Los llevo a WNF España y quedan últimos. Porque el estándar es, pero muchísimo más picante comparado con lo que nos encontramos en Latinoamérica. Que no significa que no haya buen nivel acá. No significa eso, pero sí, a ver, hay una brecha de nivel que todavía no le estamos pudiendo cruzar por un montón de diversas razones. Pero bueno, saber lo que se pide también es importante. Me pasó eso, que con los primeros atletas creía que todos los resultados de mis atletas eran injustos. No, juzgaron re mal y tal. Y después me terminé dando cuenta cuando bajé un poquito a tierra y dije, vale, pará, voy a ser un poquito más humilde con esta situación. ¿Qué onda? ¿Qué puedo ver? Y me terminé dando cuenta de distintas cosas que eran factores que favorecían más a otros atletas, errores que cometieron mis atletas en la propia preparación, también por cosas que no les comuniqué yo por mi falta de experiencia. Entonces, bueno, eso, este es un aprendizaje muy por las malas, pero el ser humilde con el resultado creo que es importantísimo. Creo que es importantísimo. Eh, sí, ya me ha pasado un par de veces. Bueno, sí, no ganó. Y, No pasa nada, será por algo, ¿no? Algo tiene que mejorar. Y ahí de vuelta, bueno, buenísimo. Ahora tenés una espinita, pero en unos años te la vas a sacar, capaz, ¿sí? sí, Vas a escalar. y- y además también creo que lo comentamos un poco la vez pasada cuando hablamos, que quizás hiciste las cosas muy bien y tenés un atleta que hace 5 años que está entrenando más que vos y en tarima se ve reflejado. Sí. Y bueno, no por eso te tenés que frustrar y dejar de competir en culturismo. Creo que como equipo, tanto como atleta y preparador, hay que ver, bueno, ¿en qué tenemos que mejorar? O sea, al final el camino sigue, no termina ahí. Si querés seguir compitiendo, bueno, nos medimos contra esta persona, nos ganó por tal y tal cosa. Bueno, hay que mejorar la espalda, hay que mejorar los hombros, el pecho, las piernas. Entonces, ponerse a trabajar en eso y tratar de la competencia que viene, salir con un mejor punto y por ahí ser un poco más competitivo. Que te puede pasar que te vuelvan a ganar, obviamente, pero nada, no por eso tenés que abandonar. Esto es un deporte de décadas, o lleva mucho tiempo. Y si al final te termina ganando la ansiedad y cada vez que competís querés ganar, bueno, no, o sea, no te va a servir. A mí, por ejemplo, me pasó que la primera vez que competí, fui a una competencia y era una de las primeras veces que se presentaba la categoría Men's, era muy nueva. Y yo me subí a esa categoría y no sabía ni posar, o sea, me pedían cuarto de giro y yo, viste, quedaba ahí plantado, no sabía qué hacer, o sea, tenía que mirar al lado para ver qué hacía. Y bueno, al final me sirvió de experiencia y dije, bueno, la próxima, la verdad que tengo que venir con un poco más de conocimiento, no puedo competir así. Y no por eso dejé de competir. O sea, después volví a competir en otro lado y tampoco gané. Y bueno, y así o sea, uno va mejorando y hasta que llega el momento que se le da. O sea, no te va a llegar en el primer torneo. Y creo que eso también te hace un poco más fuerte, un poco más ambicioso de querer seguir mejor. Si realmente te gusta el culturismo, es igual que es muy difícil estar entre los primeros tres. O sea, no es fácil. Entonces, bueno, es que hay que insistir y trabajar y esforzarse y darle para adelante, no abandonar, cumplir con las cosas. Eh, Al final eso es lo que te termina llevando a la cima. ¿Ustedes qué Y a piensan mí, de esto perdón, Martín, te corté, pero bueno, de paso ahí, ahora comentás porque tenía una pregunta más que nada. ¿Qué piensan de esto de que yo creo que estas experiencias también te moldean mucho del ser agradecido? O sea, tener un atleta
que quedó en el podio y sentís que perdiste. No, no, hermano, no estás entendiendo el deporte realmente. No, no, no. Te estás guiando un poquito más por esa, por el, no sé, sentir que te pusieron una medalla un poquito más linda, un poquito más brillante en el cuello. ¿Qué es lo que realmente te importa de este deporte? Igual, obviamente, gana un atleta mío, me vuelvo loco. Me vuelvo loco, más vale que te voy a gritar de todos lados. Pero ¿cómo no? O sea, muchas veces veo, no sé, atletas salen segundos y los ves con cara de que le mataron al perro, loco, ¿entendés? ¿Y qué onda eso? Entonces, también es una de esas experiencias que te moldean, ¿no? De decir, che, soy agradecido con esto. He tenido atletas, por ejemplo, que han quedado sextos. Y los veo y digo, me matás de orgullo, loco, qué bueno. ¿Sí? Porque los veo contentos, ¿entendés? Los veo que disfrutaron la experiencia. Y eso para mí es una locura. Eso para mí realmente es entender, ¿no? Y de tenerle cariño al deporte y no solo al éxito deportivo como tal, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué piensan ahí? Sí, para mí ya el hecho de tener atletas ya es una bendición muy grande, ¿no? Claro. Simplemente el hecho de competir ya en sí es brutal. O sea, me pasa también con respecto a lo que comentaba Adri, que yo no compito desde 2019, creo que Adri también. Y siempre me pasa que, o sea, nunca te vas a ver bien, digamos, para volver a competir, pero con el trabajo de la fuerza del powerlifting, no sé si es como más fácil, por así decirlo, pero el rendimiento se aumenta, sí o sí. Y con el culturismo es como mucho más visual, lleva mucho tiempo, lleva Sí. años de entrenamiento. Entonces, me pasa que bueno, nunca me siento listo, pero el hecho ya de competir ya es una bendición. Y quería marcar también con respecto a la comunicación, está bueno también decirle al atleta ya al principio que una preparación, primero, es una bendición y segundo, que es bastante duro. El hecho de competir es duro realmente. Y está bueno marcarlo desde el inicio porque quizás al principio va todo bien, pero ya al final si no lo marcas y le decís ahora se va a poner duro y quizás se encuentran con otras cosas que no se la esperaban. Entonces ya del inicio está bueno marcarlo y simplemente el hecho de preguntarle a la persona cómo estás ya te puede dar también algunos indicios de esta persona está muy estresada, bajamos un poco el volumen de entrenamiento que ya de por sí se baja el volumen con la definición porque no se puede tolerar bastante. La intensidad tiene que estar, pero quizás, bueno, se marca una descarga, se hace un refeed o lo que sea, pero simplemente el hecho de preguntarle cómo estás ya te da muchos indicios de cómo seguir. Total, total, total. ¿Vos, Hito? ¿Qué sentías ahí cuando tenés un atleta ahí arriba? Y la verdad que, nada, a día de hoy siento que cada vez que se va acercando más las competiciones, ahora van a arrancar las de Europa y demás, es como que estoy cada vez con más ganas. Este año siento que estoy estudiando más que nunca y nada, el hecho de tener atletas, sobre todo ahora que acá está empezando, me siento, creo que un privilegiado, creo que muchos colegas que tenemos, que nada, cada vez hay más también porque cada vez el mundo del fitness y el culturismo natural está creciendo más. Nada, la verdad que me pone muy contento, me pone muy feliz porque es gente que también, por suerte, se lo toma muy en serio Ujú. y es como que ya, si bien la gran mayoría, como hablamos, de la gente que llevo yo es gente que va a subirse por primera vez a una tarima, nada, que confíen en mí ya de por sí, que tampoco tengo mucha experiencia, me pone muy contento, muy orgulloso y nada, también te da como más ganas de seguir aprendiendo y obteniendo resultados y conocimiento para poder estar a la altura de lo que se va a venir a futuro, que siento que va a ser cada vez mayor. Yo siempre he jugado deportes en equipo, como que los deportes individuales, he jugado tenis y demás, y nunca me gustaron mucho. Entonces, nada, siento que eso ayuda mucho también a lo que es el trabajo en equipo. Pero sí, sin irme por las ramas, la verdad que sí, muy contento y con ganas de seguir mejorando, más que nada. Mm, mm. Em, bueno, ahí vos, Martín, comentaste algo, que es que, bueno, a veces sí, ¿no? La preparación se va a poner difícil. Y,
y creo que hay algo que siempre es como que lo voy reforzando más año a año, porque cada vez estoy menos apurado, ¿viste? Por sacar atletas. Es una bendición, pero la aposta es que no puedes tampoco apurar tanto los procesos, ¿viste? O sea, las preparaciones toman tiempo para que se hagan bien, se sabe. Y por ahí hay algo que encuentro bastante importante, que esto es algo que por ahí en los primeros años no me empapé tanto con esto, como que los quería mandar y vamos y veamos qué pasa. Y realmente resalta mucho la importancia de tener experiencias similares. No te digo que te pongas que ya hasta tener una puesta a punto y todo y llegar al porcentaje de graso de competición. No, pero una experiencia similar, por lo menos haber llegado, ¿no? Un porcentaje de graso que te haya costado sostener como para que te encuentres primero en qué porcentaje de graso como que las cosas se van a empezar a poner bastante difíciles, que eso va a variar de persona a persona y también se va moviendo eso con el tiempo vas pudiendo sostener porcentajes de grasos un poquito más bajos, ¿sí? Sin capaz tanto quilombo a nivel psicológico, sin que te perturbe tanto. Y, y nada, saber eso, saber qué te espera en la preparación, qué sensaciones te puedes llegar a encontrar y cómo eso te puede llegar a enquilombar un poquito la adherencia, bueno, tener básicamente datos de cómo responde esta persona, cómo reacciona a determinadas situaciones. La aposta es que los resultados salen mejor si yo como se los explico de cómo a mis chicos de cómo se vive en la práctica, eh, se los comento como que la mente se aclimate, ¿sí? A las experiencias que va viviendo, básicamente. O sea, la primera vez es medio choqueante, ¿sí? Pero ya después vas teniendo más herramientas para manejarlo, ¿sí? Entonces, dejar que la mente se aclimate, no nos vayamos de una a una preparación así para competir, hacer una buena defi, demostrate que eso, que primero podés gestionar eso muy bien y veamos si en el camino no surge algo como que tengamos que trabajar con determinada urgencia antes de meternos a un paso mucho más picante que es justamente eso, buscar el punto competitivo. Y bueno, también hay algo que me pasa mucho, yo lidio mucho con esto, y es que consumo a culturistas naturales de muy alto nivel y a preparadores de muy alto nivel. Entonces la vara está altísima. Ese es un tema. Entonces, hay algo que he estado reflexionando, ¿viste? En el último año mucho más, y este año también. Y es que a mí no me calienta si tengo un atleta al lado que va mejor. Eso no me va a hacer tomar decisiones a mí, no me va a hacer ser emocional, básicamente con apretarlo más de la cuenta, básicamente a mi atleta. Yo voy a buscar que mi atleta de mi equipo salga al 100. Eso de persona a persona va a ser distinto. Hay personas que el 100 va a ser, bueno, salir con un porcentaje de graso capaz un poquito menor, pero bastante cargado capaz, ¿sí? Cuidándole bastante el físico. Hay otra persona que no, que va a tener el margen para rayar el culo, por ejemplo, ¿sí? Y que esté todo estriado y ese es su 100, ¿sí? Entonces, de persona a persona buscar el 100 creo que es de los aprendizajes por ahí que más me llevo en la práctica y por ahí no apurarme por dos cosas, porque tengo un atleta al lado que parece que va mejor, que muchas veces es una cuestión de la foto, el momento, el filtro, que veo muchos atletas que se sacan fotos con filtro para hacer que las cosas sean un poquito más sorprendentes. Atletas de mi equipo también lo han hecho, los cago a pedo cada vez que hacen eso. Pues como loco, ya estás bien, no necesitas que las cosas se vean más extremas, ¿entendés? Los cago a pedo con eso. Pero bueno, muchas veces no tendemos a apurarnos, a apretar un poquito más, porque la competencia como que parece que va un poquito más rápido, pero en realidad es como que te toca bajar un poquito los humos, confiar y realmente eso, confiar en que al final de la preparación vas a llegar a donde buscas. Entonces esas cosas son importantes. Antes tendía a apurarme un poquito más por eso, por cómo iba la competencia y por mi estándar ambicioso
de nada, quiero crear WNBF España acá, ¿entendés? Quiero llevar locos así que sean extremos. Es como, pará, primero hay que construirlo caso a caso, caso a caso. Entonces, bueno, eso me parece importante. Todos ustedes, consumen mucho culturismo de afuera, entonces eso por ahí les inunda un poquito la cabeza, ¿no les ha pasado? Sí, incluso hasta a los mismos atletas le pasa. O sea, se comparan con gente de afuera y te dicen, no, pero yo todavía no estoy para competir. O sea, te estás comparando con un atleta profesional que fue campeón del mundo, que tiene 10 preparaciones encima. O sea, obviamente que no vas a estar en las mismas condiciones. O sea, creo que hay que bajar un poco a tierra y ser realista. Y otra de las cosas, quería agregar a eso que vos comentabas, Mati, es que muchas veces podés estar rayado, rayado, pero si arriba del escenario no sabes posar, el físico no se ve igual. No se ve igual. Y ha pasado eso. Eh, si no sabes mostrarlo, o sea, por ahí todo lo que hiciste en preparación, todo lo que te esforzaste, no sabes mostrar el físico realmente como lo tenés que mostrar y te tira un montón de posiciones atrás. Muchísimo. A, a Totalmente. mí particularmente me gusta con mis atletas, si bien yo la mayoría de los que llevé hasta el momento fueron presencial, todavía online no saqué ninguno, pero me gusta, desde que empezamos la DEFI, todos los sábados nos quedamos a posar, y posamos, y posamos, y pulimos las cosas, y bueno, al final eso te termina ayudando, o sea, primero que le da más confianza al atleta, que si no mostrás confianza arriba del escenario, creo que te juega muy en contra, porque si estás arriba y no sabes qué tenés que hacer, que al final no terminás disfrutando del evento. Así que a mí me gusta eso, que hagan hincapié en el posing, que practiquen, que pulan los perfiles, que pulan las poses. Sí. A veces el simple hecho de poner el brazo de una manera o de otra, al atleta le termina quedando muchísimo más simétrico, mucho más estético y termina cambiando el físico totalmente. Así que eso es algo muy importante también. Ujú. Vos, Martín, ¿cómo hiciste con la parte del posing con Walter? Porque el Walter posó bien, me gustó cómo Uh, posó. Sí, la verdad que se sabe mostrar muy bien. Lo practicábamos en el gimnasio, yo también lo llevé presencial Ok. y bueno, obviamente que en un principio no lo conocía, me escribió y después yo le dije que estaba entrenando en un gimnasio donde se podía sacar la remera, así que ahí lo practicábamos siempre, cada 2 semanas siempre lo practicábamos y después ya cercano a la competición, ya todos los días lo practicábamos, yo le decía que él no tenía espejo, pero bueno, que lo haga igual. Sí, Me mandaba videos y siempre hacíamos mucho énfasis en el posing porque yo creo que es muy importante, muy importante. es muy importante. Y el hecho también de no solo posar, sino visualizarse, que me ha ayudado también mucho el powerlifting en este caso, el hecho de visualizarse ya en el escenario antes para no encontrarse con algo que sea una sorpresa, por así decirlo, Ujú. verse todos los días ahí compitiendo con tu familia. Desde el calentamiento ya tenés que visualizarte, eso te sirve muchísimo. Parece Sí. mentira, pero te ayuda muchísimo Vos en sabés el que rendimiento. con eso a veces les digo a mis chicos que agarren una compe, ponerle de afuera y que escuchen, que digan, bueno, ponele, tenés el número 44, el número 66, y así, de todos los números que elijan uno. Entonces que ellos vayan siguiendo las órdenes de los jueces, básicamente. Entonces eso lo aplico, pero sí, la visualización, sí, es re interesante. Bueno, seguí. Y yo, de hecho, me acuerdo que estaba en tercero de carrera y estaba posando en el baño de la universidad, me acuerdo, practicando el posing. Y bueno, esto se los cuento a los chicos que quieren competir también, que el posing es realmente importante. Se pueden sacar muchos puestos adelante Sí. solo por el posing y es increíble. Es increíble. Quizás alguien está mejor condicionado o lo que fuera, pero el posing es realmente importante. Ujú, sí. Yo le quiero hacer una pregunta ahí a Martín, porque a Adri y a Mati, nada, los vi en las competencias y demás. ¿Vos estuviste presencialmente con tu atleta o tuviste que manejar todo el día el show por teléfono? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia? A mí me pasó que justo dos atletas míos competían en el mundial justo esa misma fecha y no llegaba el avión, entonces eso fue
uno competía el jueves, otro competía el viernes y bueno, Walter competía el sábado. Así que estuve en Buenos Aires, intenté llegar al avión, pero no pude. Así que estuvimos con comunicación constante, pero me hubiera encantado poder estar ahí. De hecho, tenía los pasajes ya, pero no pude, no pude llegar. ¿Y cómo fue esa experiencia de planificar todo el día el show por WhatsApp, ponele? ¿Sentís que te costó un poquito más? ¿Sentís que hubo algo que no salió bien? ¿Cómo fue tu experiencia desde entrenador, digamos? Y la verdad que estaba muy emocionado. Yo estaba viendo el vivo y estaba llorando, te juro. Cuando quedó tercero yo estaba, pero que lloraba. Y Walter también, porque fueron días muy difíciles y él estaba con su novia, con su familia también. Y el hecho de quedar tercero no lo esperábamos, sinceramente. Esperábamos quedar quizás, no sé, cuarto, quinto, pero el hecho de simplemente clasificar al mundial fue una locura. Yo, Qué locura. sinceramente, estaba muy emocionado, la verdad. Y si hubiera estado ahí, hubiera sido también una locura, porque también estaba Adri, que lo conocía, y otros referentes también que me hubiera encantado conocer, pero virtual yo estaba muy, muy emocionado. Claro. ¿Te costó eso? Porque a mí me pasó, viste, que por ahí en las primeras experiencias me emocioné mucho Mm. y a veces eso me nublaba un poquito el juicio. Entonces, para tomar decisiones al momento, que pueden llegar a ser, no sé si decisivas, pero sí importantes, que impacten un poco al resultado final. ¿Te costó un poco eso, como regular esas emociones y tener que ponerte un poco más serio, bajar a tierra y decir, che, pará, le tengo que pautar esto porque nada, lo estoy llevando básicamente? ¿O cómo llevaste esa parte? Y algo que marca mucho Ivonne también es que es muy difícil tomar decisiones en el momento, y algo que rescato también del Power es que ya tiene que estar todo con un protocolo hecho, Ujú. porque el hecho de simplemente la competición te puede llevar a tomar decisiones que no pueden ser quizás acertadas. Entonces, la emoción de los gritos de la gente, de querer estar ahí arriba, entonces ya hay todo un protocolo armado antes y después se van ajustando cosas. Pero yo creo que no es interesante tomar decisiones sin tener un protocolo ya armado, de lo que sea, de la puesta a punto, de la pintura o de lo que fuera. Total. Bueno, ahí la importancia no solo de la reactividad, sino de la proactividad. O sea, vas con algo armado, básicamente que te ordena, una estructura que te Eso es. ordena, y en función de eso, bueno, sí, pueden llegar a surgir distintos escenarios sobre los cuales vas flexibilizando un poco lo que inicialmente tenías. Pero sí, yo trabajo mucho con un enfoque bastante reactivo, pero cada vez he ido metiéndome más en esa proactividad también, o sea, de ya tener algo previamente armado. Antes era muy el semana a semana, semana a semana, y voy siempre así, y era muy de eso, de la escuela de la reactividad. Por eso también me interesaba, viste, que comentes eso, porque ahora el Power está con el tema de las estrategias emergentes al Sí, palo. totalmente. Es una locura eso. Pero bueno, también es importante, ¿no? Tener como una idea de, incluso desde la hoja de ruta, decir, che, esto va a durar tantas semanas, vamos a estar estas semanas así, yo creo que más o menos por esta semana es probable que metamos un diet break, después en función de lo que se te vaya presentando, van a cambiar algunas cosas, algunas fechas, momentos, para aplicar una herramienta u otra. Pero son importantes las dos cosas, ¿no? Seguramente eso te lo debe haber llevado. Y bueno, por el lado del power, entonces intuyo que ahí mentalmente estabas bastante curtido, ¿no? O sea, como el aplicar justamente lo que decías, estas estrategias emergentes en función de lo que vaya sintiendo Walter y demás. Sí, totalmente. Las estrategias emergentes, para quienes no conocen, pues antes se hacía una planificación muy estructurada de, no sé, esta semana hacemos fuerza, la otra semana hacemos hipertrofia, la otra semana, por decir algo, tomamos CRM, por ejemplo. Y ya estaba todo pactado en el papel, pero no sabes exactamente qué va a pasar de acá a la semana que viene, por ejemplo. O también se entrenaba con porcentajes, que en hipertrofia no es interesante porque tenemos que estar cerca del fallo y no se puede entrenar un porcentaje de pre-francés, por ejemplo, no tendría sentido. Pero en Power se usaba mucho entrenar porcentajes porque se usan ejercicios básicos, pero
quizás hoy te sentís bien, la semana que viene te sentís con más fatiga o no dormiste bien o lo que fuera, y quizás ese porcentaje no es el mismo, quizás la RM varía bastante. Entonces, las estrategias emergentes tienen en cuenta eso. Vamos planificando, vemos cómo te sentís y en base a eso seguimos planificando, pero no tenemos algo que sea recontra estructurado y, y lo dejamos ahí, que justo este fin de te toca RM y tenés que hacerlo sí o sí, sino que tenemos en cuenta las sensaciones, la fatiga y demás cosas. Y eso lo he aplicado bastante, más que nada con el volumen de entrenamiento y la intensidad, porque quizás programas 4 semanas y una quinta de descarga, pero quizás no necesitas descarga, quizás puedes seguir tirando, o quizás no. Entonces ahí la comunicación también es súper importante y se puede aplicar básicamente con todo. Ujú. Em, Hablando justamente de eso, como llevándolo un poco más al mundo de la hipertrofia, ¿no? Todas las herramientas que te has encontrado por la parte del power, ¿crees que te han nutrido, viste, para básicamente eso, programar mejor, tener en cuenta algunas estrategias, jugar más también con ese factor motivacional de que es más probable un incremento del rendimiento ujú, un poquito más lineal, ¿sí? Cuando aplicas más estrategias por la parte del power, obviamente por extra adaptaciones neurales y demás, o crees que te ha costado como salirte del mundo del power y empezar a flexibilizarte para meterte más en el mundo del culturismo? ¿Cómo lo has vivido eso? La verdad que tener varios atletas me ha ayudado a programar bastante más rápido, Ok. ser un poco más ágil en la toma de decisiones más que nada, porque siempre las puestas a punto son diferentes. Este quizás necesita más descarga, este quizás no, este quizás con 3 días de descarga ya está bien, este quizás ni necesita descarga. Entonces, en los mesociclos me ha ayudado un montón a la toma de decisiones más que nada, a cómo ondular y cómo manejar el volumen de entrenamiento, porque en Power básicamente se usa muchísimo volumen de entrenamiento y mucha frecuencia también. Y en hipertrofia va entrelazado igual. Sabemos que más volumen de entrenamiento es mejor, pero siempre y cuando te permita recuperar y aplicar una alta intensidad. En el power es un poco diferente porque la intensidad que se aplica no es tanta, porque tenemos que repetir ese movimiento para que el sistema nervioso lo automatice y demás, y para buscar variantes de ese movimiento. Pero sí es cierto que frecuencia 2 es mejor para repartir mejor ese volumen de entrenamiento. O sea, si vos comparás en los papers volumen de entrenamiento comparado con las demás variables, con la selección de ejercicios, con la frecuencia, siempre gana el volumen de entrenamiento. Pero ahí está el hecho de cómo manejás ese volumen. Quizás metes un recontra volumen de entrenamiento y lo fatigás bastante, que quizás a un atleta de élite le puede servir, seguro que sí, pero quizás a mí no, o quizás a mi atleta tampoco. Entonces, ahí también está la comunicación y cómo manejas el hecho de entrelazar todas las variables. Por eso también el entrenamiento se conoce como un arte, ¿no? De poder entrelazar todas las variables y cómo tomas decisiones en cada mesociclo. Mm. Y hay algo que te quería preguntar de esto justamente porque sabemos que, bueno, en lo que es el culturismo jugamos mucho, ¿no? Con ese progreso visual. El rendimiento yo le doy muchísima importancia, pero a mí no me importa tanto si tengo una persona que por 6 semanas capaz que no mejoró tanto el rendimiento como lo hubiera esperado, pero la vía visual se ve mejorada, entonces no me importa tanto si eso ocurre. Ahora, em, sí creo que el power puede tener como ventaja, digamos, si vos teniendo experiencia en eso tenés una ventaja, considero, respecto a cuando sabes eh, identificar con más velocidad cuando las adaptaciones ya no están ocurriendo al ritmo que buscas, ¿cierto? Porque tu principal índice de mejora lo es en el rendimiento. Entonces, Total. creo que sabes mejor identificar patrones y demás, o cuando hay que cambiar alguna que otra cosa, cuando la dosis ya no está siendo la adecuada, cuando justamente en eso necesita una pequeña descarga para empezar a acelerar un poco más las cosas. Eh, ¿te has visto como... ¿Has notado esa ventaja a lo largo del tiempo, por ejemplo, cuando has aplicado estas herramientas tipo más tirado al mundo de la hipertrofia y que capaz a largo plazo, gracias a que aplicas estas cosas, lo ves mejorar más rápido o cómo ha sido tu experiencia ahí?
Y, o quizás se mejora la carga interna, quizás no se mejora la carga externa, no mejoran los kilos, pero sí la carga interna. Ujú. Y eso lo puedes ver con videos, por ejemplo, Ah, hace mejor la técnica, los brazos de momento están donde tienen que ir. Esto quizás no sé, por decir algo, se balancea, lo corregís y como contaba recién, el hecho de planificar para rendimiento me ha ayudado mucho a trasladarlo después a la hipertrofia. Quizás no tanto con la dieta, pero sí con la programación de los mesos. ujú. De una, de una. ¿Y qué herramientas por ahí sentís que han sido como muy clave como para llegar justamente al mundo de la hipertrofia? Porque hay una, por ejemplo, los power en esto la tienen muy clara y es que no le tienen miedo a la fatiga. Y dentro del mundo del culturismo se le tiene más miedo a la fatiga de lo que se le tiene en el power. Y después ves los programas que hacen los powerlifters, meten una estupidez de volumen de entrenamiento. Y no digo estupidez como algo malo, digo como que un volumen que realmente es muy alto y que se recuperan, porque no entienden a su cuerpo como, no, como en una concepción de fragilidad, sino que tienen medio esta visión de que lo que me des lo hago y bueno, y voy a sobrevivir y voy a seguir adelante y voy a seguir mejorando mis marcas. Eso me parece una locura. Eso es algo que he reflexionado que por ahí dentro del mundo del culturismo podemos aprender un poco más y de esto, de que el ser humano construye tolerancia, ¿sí? O sea, es algo que tiene una capacidad ¿cómo decirlo?, de adaptación gigantesca, ¿sí? Mucho más de lo que pensamos. Y a veces pensamos, no, estoy adaptado yo a hacer un ejercicio por grupo muscular por sesión. Viste que ahora está muy de moda el tema del volumen bajo, básicamente. Es como que Sí, siempre, totalmente. de vez en cuando vuelven estas corrientes. Y es como, sí, probá a hacer más, te vas a sentir más cansado, pero espera un par de semanas, capaz vas bien y te beneficias de eso. Y eso es algo, por ejemplo, que yo realmente considero que podemos aprender del power y que lo deberíamos de vez en cuando aplicar. No te digo de forma, o sea, tampoco tan terco, de decir, vengo haciendo un ejercicio por sesión por grupo muscular, bueno, voy a pasar a hacer una infinidad de series, no me recupero un carajo, no hice una progresión acorde a ese volumen de entrenamiento y me fue pésimo, entonces vuelvo a lo anterior. No, no me sirvió. Ah, pero ¿cómo lo aplicaste? ¿Cómo lo aplicaste? ¿Cómo lo llevaste a la práctica? Entonces, bueno, eso sí es algo que considero que nada, los Power lo tienen muy, muy aceitado. ¿Vos has visto esa tendencia? ¿Qué has pensado a día al respecto? Yo, un poco a experiencia personal, Mm. me pasaba, por ejemplo, los días de pierna, un día de pierna que tenía, creo que 9 ejercicios de pierna. Y al principio, cuando estaba en Defi, te juro que terminaba el último ejercicio y me arrastraba. O sea, pero literalmente me iba arrastrando, con ganas de vomitar todo. Y bueno, seguía. Al final el cuerpo se termina adaptando. Hoy, el entrenamiento que me llevaba 3 horas y media lo termino sacando en 2 horas y media. O sea, ¿por qué? Porque me recupero más rápido entre ejercicios, porque generé mejor adherencia. Pero al final, o sea, no hay que tener miedo porque el cuerpo se termina adaptando. O sea, Mm. literal que se adapta. Y nada, también vivirlo por ahí a nivel personal también te da la seguridad a la hora de tener que tomar una decisión cuando un atleta te lo plantea de qué hacer. Cuando te dice, che, no me estoy recuperando el entreno de pierna, me está pasando tal cosa. O sea, al final el cuerpo se adapta. O sea como sea, se termina adaptando. Es una Sí, máquina. Literal, es de una máquina. hecho, te puedes adaptar a básicamente a todo, a trabajar de noche, a lo que fuera, al volumen de entrenamiento también. Antes se decía que era como una U invertida, por así decirlo, que más de 25 series no ibas a ganar más masa muscular. Era como poner algo ahí que ya hacías 26 y ya no ganabas más. Pero atiende a los rendimientos decrecientes. Obviamente que haciendo 26 series ganas apenas un poquito más. Hay que preguntarse también si realmente vale la pena, porque en hipertrofia tiene la particularidad de que tenés que entrenar sí o sí intenso. Mm. O sea, sí o sí intenso. RIR 2. RIR 2 incluso fallo genera lo mismo o muy Ujú. parecido, pero se tiene que entrenar sí o sí intenso. En el powerlifting no es tan así. Puedes usar un RIR 4 para repetir ese movimiento varias veces más y automatizarse ese movimiento. Pero el volumen
es como si fuera la dosis, por así decirlo, ¿no? Y ahí también está la especialización que quieras hacer, porque quizás hay estudios que dicen que con 35 series para el cuádriceps, por ejemplo, se logra más hipertrofia. Y vos podés decir 35 series es una auténtica No. locura, ¿no? A la semana, hablando a la semana, ¿no? Pero ese estudio, por ejemplo, no sé si lo vieron, se hace solamente series de cuádriceps, no se hace otra cosa. Ujú. Y vos decís, bueno, quizás lo tolero, no haciendo nada, solamente haciendo cuádriceps, no entrenando ni bíceps, ni tríceps, ni nada. Y ahí está también en cómo puedes repartir ese volumen, porque quizás a los grupos musculares que más quieras priorizar, le puedes destinar más dosis, más volumen de entrenamiento, y a otros que quizás no querés priorizar, lo bajas un poco, ¿no? Ujú. Para que te puedas recuperar. Pero eso, hay que tener en cuenta también que el volumen es la dosis. Haciendo más puedes lograr mejores cosas, pero tenés que tener en cuenta si te puedes recuperar y que también le puedes aplicar una alta intensidad. Y algo bueno que se puede hacer también es quizás no aumentarlo semana a semana, sino entre mesociclos. Estas 4 semanas hice, no sé, 10 series para la espalda y en las otras 8 semanas quizás ya puedo hacer 11 y eso ya es progreso también. Ujú. Ujú. Sí, Ahí total. se nota mucho cómo son atletas de Ivonne. El otro día estaba escuchando un podcast y comentaba justamente esto. Tremendo. Sí, sí, meten una bocha de trabajo. Sí, Estoy sí. seguro que deben de meter una estupidez de vuelo laterales a morir. Sí, a mí algo que me llamó mucho la atención es esta aplicación de quizás lo que decía recién Martín, de no subir tanto de un microciclo a otro, sino entre Sí. mesociclos. Me pareció muy interesante eso. Es Más que, cuando te estás adaptando y justamente gracias a que, por ejemplo, estás metiendo más volumen de entrenamiento que antes, más a lo que acostumbras, por ahí tema percepción subjetiva del esfuerzo se va a ver alterada. Es lo que te vas a encontrar, ¿sí? Entonces, si nunca le permitís a la mente aclimatarse, por así decirlo, a estos volúmenes de entrenamiento nuevos, es como que, bueno, ponele, paso de, no sé, de 9 a 12 series y ya siento considerablemente más fatiga, ¿viste? Mm. Y la semana que viene paso de 12 a 13 y la otra de 13 a 14. Y es como que siempre meto un poquito más y nunca me termino de acostumbrar, ¿entendés? A meter, que encima ese salto en porcentaje de volumen de entrenamiento extra es bastante Sí. picante. Eh, pero nunca me termino de aclimatar. En cambio, hacer un salto de volumen de entrenamiento, pero dejarlo ahí planchado, le da tiempo al atleta a decir, ok, microciclo 1, bueno, la verdad que estuvo picante. Microciclo 2, bueno, sí, estuvo duro. Microciclo 3, la verdad que sí, me voy sintiendo progresivamente mejor. Microciclo 4, no, estoy bastante adaptado. Entonces le da tiempo y considero que eso, jugar con eso, digamos, de esa forma, facilita mucho más la adherencia a adaptarte a mayores volúmenes de entrenamiento y principalmente importante cuando sos una persona que acostumbra a hacer menos. Porque le tenés que dar tiempo a flexibilizar esas ideas, a también darte cuenta que no, de que te podés adaptar a eso y que te podés sentir bien en un par de semanas, incluso metiendo más trabajo que antes, que no es que toda la vida se va a sentir durísimo. Entonces, bueno, ese tipo de cosas son, sí, también son importantes. yo creo que, bueno, yo un poco hago eso, voy aumentando el volumen mesociclo a mesociclo, y Ujú. sí creo que es algo importante, como comentabas Mati, ahí dejar planchado el volumen dentro del mesociclo, pero también ir jugando con el tema de los RIR. O sea, si bien no subir el volumen de entrenamiento a nivel de series, microciclo, microciclo, pero sí ir buscando un grado de esfuerzo un poquito más alto cada vez Sí. más. O sea, eso creo que es importante. Y un poco también lo que comentaba Martina ahí sobre el tema de meter tantas series dentro de una misma sesión. Muchas veces lo que puede pasar es que sí, tenés un montón de series, quizás a nivel físico la tolerás, pero a nivel foco, o sea, te pasa que vas por los últimos dos ejercicios y ya no querés saber Sí. nada, o sea, no te podés concentrar. Sí. Entonces, en ese caso, creo que una buena estrategia sería aumentar la frecuencia. O sea, al final la frecuencia termina siendo una herramienta no solamente para aumentar el volumen de entrenamiento, sino para distribuirlo mejor. Sí. Entonces, quizás a veces aumentar la frecuencia, pero a nivel de volumen semanal, terminar distribuyéndolo de una manera por ahí un poco más estratégica y que el atleta al final se termine adaptando y no termine perdiendo el foco cuando
está por terminar la sesión. Creo que eso es algo bastante importante. Sí, incluso en la misma literatura ya se empieza a ver de esa forma un poco la frecuencia, como que es al final la variable que organiza a las demás variables, básicamente. Entonces Exacto. ya se le empieza a ver un poco así, y distintos autores, distintos referentes, como que también la empiezan a concebir de esa forma, como una variable meramente organizativa y que te puede ayudar también a indirectamente, bueno, no, directamente incrementar el volumen de entrenamiento semanal. Entonces, sí, sí, ese tipo de cosas están buenas, están buenas. Más o menos pasa con el tema de, creo que algo medio similar con el tema del split. Viste que muchas veces buscamos, no, que Ujú. empuje, tirón, que esto. Y al Sí. final el split termina siendo la distribución que vos creas que el atleta realmente necesita. O sea, Sí. no hay algo fijo. O sea, es algo que vos vas a armar o sea, depende cómo veas al atleta, depende cuál sea su prioridad. Y al final el split que se da es lo que vos creas. No es que hay algo marcado. El análisis de necesidades del atleta básicamente es lo que va a dictar cuál puede llegar a ser el split más adecuado Exacto. para llevar a la práctica. Y la herencia también. De hecho, se puede hacer también frecuencia a 1,5, por ejemplo. Se puede Ujú. estirar el split, hacer más entrenos y que se vayan rotando. Pero si comparás igual la frecuencia con el volumen, si el volumen es igual en la semana, la frecuencia queda como en segundo plano, por así decirlo. Ujú. Si haces, por Exactamente. ejemplo, si haces 10 series en una sesión y después haces 5 y 5, el volumen es el mismo, pero el tema está en cuando vos aumentás ese volumen. Si haces 6 y 6 comparado con 10, ya hay más volumen de entrenamiento. Obviamente hay que ver si me puedo recuperar, Ujú. pero también es interesante poder rotar el split, hacer una empuje tracción pierna en frecuencia 2, por ejemplo, entrenar 4 veces a la semana y los otros 2 tirarlos para la semana que viene, teniendo en cuenta obviamente la adherencia de la persona. Y yo creo que lo mismo con la selección de ejercicios. Quizás usamos un ejercicio que sea bastante estable, que me genere una buena carga interna, que los brazos de momento vayan a las fibras musculares que tienen que ir, pero quizás a la persona no le motiva, quizás le motiva una sentadilla libre y está muy bien. Mm. Está muy bien, o un press de banca o un peso muerto sumo que ni siquiera tiene fase excéntrica, pero a la persona le motiva y eso le va a hacer progresar en carga, en volumen de entrenamiento y básicamente que tenga ganas de ir al gimnasio. Mm, totalmente. Sí, a veces la mejor decisión... hay algo que hay un amigo que tengo de Colombia que se llama Juan Quijano, también en culturismo natural, nada, ya está muy bien el loco y cada vez tiene más experiencia. Y él comentaba la importancia de tener un ejercicio ancla en la sesión de entrenamiento. Básicamente ese ejercicio que vos vas y ya te dan ganas de afrontar esa sesión de entrenamiento. Entonces eso también me parece importante. Ese ejercicio que hace que te despierte algo internamente, como para decir, che, yo quiero progresar en este movimiento, básicamente. Me siento bien, me gusta, me siento fuerte. Eh, y al final es importante, ¿sí? La adherencia por la parte de ese lado y contemplarla para tomar mejores decisiones en la selección de ejercicios. Está bueno, tipo, sacar tus conclusiones acerca de la optimización de variables, pero un enfoque ligeramente menos óptimo con más adherencia te va a hacer progresar más que un Ujú. enfoque más óptimo con menos adherencia. Sí, es así. Total. Así que, bueno, muchachos, nada, hemos Muy bien. tocado varios temas, ¿no? Estuvo lindo. Ha Salió estado, muy lindo, sí. ha estado interesante. Bueno, de acá le mandamos también un saludo a Walter, porque nada, Seguramente que lo felicitarlo, vea. felicitarlo por su clasificación al Mundial en su primera competición. Nada, una locura, una locura. Te felicito por eso, Martín. A vos te ha vuelto loco eso. Si primer atleta me clasificó al Mundial, nada, una locura eso. Sí, yo quería hacerles una pregunta también, Sí. la hago mucho en los podcasts, y es si pensaron en algún momento en dejar de preparar atletas, porque hay preparaciones que realmente te explotan la cabeza. Mm. No, no. Sí, ponele, yo el año pasado terminó con mucho caos, ¿viste? El tema de las preparaciones con mis atletas.
Pasaron un par de cosas que nada, me hicieron pelota mentalmente en lo que son las preparaciones y fue muy duro. Yo la última experiencia, tipo, tuvo momentos muy lindos, por ejemplo, tipo yo como lo viví como preparador, pero también otros momentos muy duros y yo tenía expectativas de momentos muy bonitos, viste, que quería pasar en ese año que no se me pudieron dar. Entonces eso me frustró un montonazo. Eh, pero no, personalmente creo que no importa lo que me pase en este deporte, yo creo que voy a seguir. Por una cuestión de que ya es parte de mí, ¿entendés? Ya es algo que sinceramente cada vez que veo cómo voy haciendo esa cuenta regresiva con los atletas y se van acercando las competencias, se me prende algo en el pecho. Cada vez que hago un reporte es como que me quedo súper contento. Cada vez que me cuentan un pequeño logro que van teniendo en la semana, eh, sí, no sé, me despierta algo este deporte que no me lo despertaba nada más. Las personas que me conocen saben que en general ponerle yo cara a cara, soy como bastante tranquilo, bastante tranquilo. Y este deporte me pone eufórico a mí, me pone eufórico, me vuelve loco. Y así como a veces la paso muy bien, otras veces justamente la puedo pasar bastante mal. Son como picos muy grandes. Pero a pesar de que yo tenga las frustraciones que tenga, me pasen las cosas que me pasen, ¿sí? Que no todo es malo, o sea, he tenido momentos maravillosos con solamente 3 años de experiencia en este deporte, he tenido momentos maravillosos, increíbles, y creo que no, me pase lo que me pase, tenga el peor resultado posible, salgan las cosas de la peor manera posible, el peor escenario que me pueda llegar a imaginar, creo que no abandonaría jamás. O sea, mi reflexión sería la siguiente: salió todo mal, ¿está? Pero seguimos adelante porque anhelo esos momentos. O sea, sé lo que me espera, ¿entendés? Cuando salen las cosas bien y anhelo esos momentos. Quiero vivir más de esos momentos y destinarle muchos años básicamente a este deporte. Yo por ahí digo que este es un deporte de décadas y lo creo tanto como atleta como preparador. Yo si realmente quiero cosechar lo que estoy sembrando, yo tengo que estar décadas en este deporte, ¿sí? Y justamente esas experiencias no tan positivas con las que me puedo llegar a encontrar en el camino son parte de ir encontrando básicamente mi camino y de irme topando básicamente con esas experiencias que me motivan a ser cada vez mejor. Entonces, no se me ha cruzado por la cabeza. Pero también capaz que me puedes hacer esa pregunta en 10 años y ahí puede llegar a ser distinta, porque todavía tengo esa emoción del, de, ese- de que me enamoré hace relativamente poco de este deporte. Entonces me pasa eso también, que es imposible ahora, no puedo pensar directamente en eso. Así que bueno, sí, me pasa eso. ¿Vos, Adri? Sí, a mí me pasa un poco lo mismo. La verdad que creo que el culturismo, o sea, prende algo dentro de mí que disfruto mucho, sobre todo cuando voy a torneos y veo que mis atletas realmente disfrutan. Al final, hacer que el atleta disfrute creo que es también tu trabajo, hacerlo llegar con esa confianza y con esas ganas de subir al escenario. Y como también decía Mati, puede que se den malos episodios o preparaciones que por ahí no, al final no terminan saliendo como pensabas. Y eso creo que también te motivan como preparador a decir, bueno, tengo que mejorar acá, tengo que ver cómo lo puedo hacer, tengo que seguir adelante, tengo que seguir estudiando. Y nada, creo que comparándolo un poco con el atleta, a veces que el atleta no gane porque una persona está mucho mejor que él, se termina trasladando igual hacia el preparador, que si no pudiste ganar o la preparación no salió como esperabas o te equivocaste en una decisión, y bueno, al final también sos una persona y te puedes equivocar y para la próxima voy a tratar de mejorarlo. Y eso creo que un poco me motiva a seguir y a hacer que el culturismo natural siga creciendo dentro de los pocos o muchos conocimientos que tenga. Pero bueno, me encantaría que el culturismo de Argentina llegue en algún momento al nivel de España. Y nada, la verdad que me motiva a seguir aprendiendo y seguir luchando por eso. Y creo que por el momento no lo dejaría, pase lo que pase.
¿Vos, Yo Víctor? estoy igual que ustedes. Nada, siento que recién voy 2 años, pero siento que año a año es como que las ganas de estar en el día del show, el vivir el proceso, es algo que lo mismo, me genera algo que quizás otras cosas no me lo genera. Lo que me genera este deporte no me lo han generado otros deportes que he practicado. Y también el hecho de lo que te da muchas amistades que a día de hoy son más cercanas que amistades que he tenido en otros momentos y demás, pero a mí ya el hecho de comenzar un proceso de preparación y demás es como que me genera algo que otras cosas no me generan, ni que hablar el día de la competencia, esos nervios, esos WhatsApp, esos idas y vueltas con los atletas que como digo, genera algo que otros deportes no me han generado u otros aspectos de mi vida no me han generado. Así que, no, por ahora estoy con más ganas que nunca y siento que también el nivel en Argentina, yendo a lo que iba Adri, yo le tengo muchísima fe. Ujú. Le tengo muchísima fe y siento que en un par de años no tan lejanos, Argentina de a poquito está generando un nivel que va a dar que hablar, en mi opinión. Así que no, respondiendo a la pregunta, Martín, no. No, no, estoy con más ganas que nunca. Capaz pensaría ligeramente distinto si el nivel, poner ya de base, estuviera más cercano a lo que ocurre en España. Porque, a ver, estamos todos de acuerdo que la competencia ya es súper hostil. Mm, Tenemos una tonelada de preparadores, que son unas bestias. Tenemos una tonelada de atletas, que son increíbles. Entonces, ahí es más difícil, ¿no? Ya meterse y decir, bueno, yo acá puedo hacer total, un poquito un nombre y demás. Es bastante complicado. Además, la mayoría van a ir principalmente a las eminencias, ¿no? Al culturismo. O sea, la mayoría. Probablemente, comparando a alguien con que todavía no haya preparado a nadie. Y bueno, ¿y a dónde van? ¿A dónde van? ¿Entendés? Es algo que es lógico. Entonces, bueno, es mucho más hostil. Y por ahí el hecho de que el nivel de las tarimas acá en Latinoamérica tengan tanto potencial, y no incluyo a Brasil, porque Brasil es como un mundial aparte, considero. Entonces, no, ellos ya están a otro nivel de la discusión, considero. Son increíbles los atletas allá, pero en general en Latinoamérica creo que tiene mucho potencial y por ahí lo que me genera el hecho de seguir por este camino es que creo que puedo tener mi papel en hacer que el nivel mejore, en que la vara suba un poquito, que es algo que siempre hablamos con el hito desde que arrancamos, queremos subir la vara. Lo que se pueda, no importa, no pasa nada. No tengo interés, sinceramente, en decir, sí, quiero ser el mejor preparador de Argentina. No me calienta. Si el tiempo hace que la gente diga eso, porque simplemente seguí trabajando por muchos años, bueno, que lo digan, pero no es mi objetivo. Mi ambición es que el nivel suba. Y listo. No tengo mucha más ambición con respecto al, al deporte. Luego a nivel interno, bueno, obviamente quiero llevar atletas al mundial y demás, sí, me encantaría, me fascinaría, me volvería loco. Pero por ahí eso, el que en cierto sentido está verde comparado con otros, con lo que pasa en otros continentes, me genera todavía más impulso, como no, tengo que seguir, ¿entendés? Acá no hay plan B, es por acá o es por acá. Entonces, bueno, me pasa eso por ahí. impecable. Y vos cómo lo ves? Vos, Sí, Martín. yo pienso totalmente como ustedes, no pienso dejarlo, el hecho de que la gente te agradezca, que esté también la familia ahí apoyando y se acerquen, te agradezcan. El hecho de conocer a una persona también que nunca la viste y la llevaste virtualmente, eso también es muy gratificante y vamos a seguir ahí a tope. Así que bueno, bueno gente, creo que vamos terminando con el episodio de hoy. Tuvimos un lindo ratito, pero muy disfrutado. Bueno, Martín, nada, muchas gracias hermano por pasarte un rato a charlar con nosotros simplemente de estos temas que nos apasionan tanto. Así que nada, agradecerte a vos por tu tiempo, agradecer también a la gente que se queda a escuchar justamente estos episodios, porque, bueno, estas charlas son un poco para nosotros,
pero también son para el resto. Eh, y nada, a ustedes también, Ito, Adri, gracias de vuelta por pasar otro episodio más ahí. Y no tengo mucho más para decir, sinceramente nada, la pasé genial, se me pasó rapidísimo, como cada vez que me junto a hablar de estos temas. Y esperamos que nada, que se repita pronto. No, un gustazo como siempre. Así que gracias Martín por pasarte y nada, toda la data que tiraste, increíble.